vuelta en este cuarto episodio de El lado B de las cosas. Sé que me ausenté por algunas semanas, la realidad es que no era que necesitaba tomar un descanso, porque para mí esto es lo disfruto mucho. Sin embargo, la realidad es que he estado cargada de muchas otras cosas en las que he tenido que enfocar mi atención. Y pues bueno, el podcast había quedado un poquito rezagado, sin embargo, aquí estamos de vuelta. Bienvenidos a este episodio en el cual vamos a hablar acerca de la familia que uno elige. Y bueno, creo que de primera mano, cuando escuchamos el término la familia que uno elige, pensamos que hace referencia a que no nos llevamos bien con nuestra familia y por eso recurrimos a otras personas en las cuales encontramos eso que anhelamos. Y fíjense que de alguna manera es cierto y no, en mi caso, porque sé que para muchas otras personas han encontrado en aquellos que se van cruzando en su vida esa parte que no recibieron tanto en casa como de las personas que más los tenían que haber protegido o cobijado. En mi caso, creo que todo se remonta a cuando era niña, pero no tiene una connotación negativa. La realidad es que yo tengo una familia muy extensa por ambas partes y a todos los aprecio mucho, a todos los quiero mucho. Cuando nos vemos lo disfrutamos bastante, pero la realidad es que yo crecí en una ciudad que estaba lejos de donde estaba la mayoría de mi familia. Por necesidades del trabajo de mi papá, vivíamos o radicábamos en otra ciudad. Y entonces pues allá yo no tenía ni primos, ni primas, ni tíos, ni tías, o sea, éramos mis papás, mi hermano y yo únicamente. Y pues las amistades que había a nuestro alrededor. Sin embargo, creo que yo desde niña anhelaba tener cerca a los primos, a las primas que dicen que son como tus cómplices y jugar, etc. Solo nos veíamos en vacaciones. Entonces, creo que a pesar de ello, sí crecimos queriéndonos mucho, sobre todo por parte de la familia de mi mamá, que mis primos son un poco de edades más cercanas a la mía, pero yo sí recuerdo que de niña buscaba eso, ¿no? Mis primos, porque escuchaba a mis compañeros, ¿no? Es que voy a ir a jugar con mi prima, o es que voy a ir a pasear con mis tías, o mis hermanos, y yo decía, no, pues en realidad somos nosotros cuatro y las otras personas a nuestro alrededor pues eran amigos, como les digo. Y creo precisamente que los amigos pues fui encontrando, ¿sí? Fui armando como mi propia red de primos y primas que no tenía cerca en ese entonces. Por ejemplo, en la primaria, mi primera mejor amiga, que se llama Karina, que hasta la fecha nos escribimos y nos queremos mucho, ella para mí era como mi primita con la que tengo muchas anécdotas de niña. Tengo otra amiga que también vivía cerca de mi casa, Mariana, que hasta la fecha pues ya somos adultas, ¿no? Estamos hablando de que yo tengo 38, o sea, ella tiene un poquito más que yo, pero nos seguimos hablando con mucho cariño y si por nosotras fuera nos visitaríamos a cada rato. Sin embargo, pues vivimos en extremos del país. Y creo que en ellas encontré, les digo, ese anhelo de las primas y los primos que no tenía alrededor. Tenía vecinitas con las que me llevaba muy bien, pero ese sentimiento de familia yo lo tenía con ellas, con Mariana y con Karina. Conforme fue pasando el tiempo, creo que la secundaria para mí fue una etapa difícil, creo que para muchos, en torno a amistades. Las amistades fueron más superficiales, al igual que en la preparatoria. Tengo amistades de la prepa que todavía nos hablamos y nos queremos mucho, pero realmente ese sentimiento como de te siento parte de mi familia no lo sentí o no lo viví como tal. En la universidad, de igual manera, tenía amigas a las que quería mucho, amigos a los que apreciaba bastante. Con el paso del tiempo las relaciones evolucionan y no con todos mantengo ese contacto. Sin embargo, pues no había como tal. Yo seguía manteniendo como dentro de esa consideración, así como de esa familia, ¿no? Pues agregada a estas amigas. Creo que
cuando estaba pequeña también, fíjense que algo que me pasó mucho es que mi hermano y yo pues somos muy cercanos de edad, pero yo siempre anhelé tener una hermana. Y recuerdo que le decía a mi mamá que por qué no había tenido 4 hijos. O sea, yo quería tener 3 hermanos más, no nada más uno. Y ella, pues en tono de broma, me decía que pues que no, porque si no entonces todos hubiéramos tenido que ir a la escuela tal. Y era una escuela que no tenía muy buenas referencias. Entonces, pues decíamos, bueno, la realidad es que mis papás ya no tuvieron más hijos porque a mi hermano y a mí ya nos tuvieron pues un poquito mayores, entonces yo creo que ya no quisieron, aunado que tenían otras prioridades, ¿no? Como construir casa, etcétera. Y pues bueno, la verdad es que mi hermano y yo nos queremos mucho, sí, somos los dos de carácter complicado, pero nos queremos mucho, y ese anhelo de la hermana y de la hermana de alguna manera se vio reflejada en las amigas que yo tenía, los lazos que forjaba con ellas. Sin embargo, como les digo, no tenía un lazo profundo con las personas en torno a así de considero mi hermano, mi hermana. Incluso mi amiga Mariana y yo nos reencontramos en la universidad. Obviamente ella estudiaba otra cosa, pero aún así nos veíamos muy frecuentemente porque estábamos en la misma ciudad y pues era como el, ay, acá nos encontramos y nos veíamos, etcétera. Pasa el tiempo y cuando yo empiezo a trabajar, pues a los maestros no nos dejan en el lugar donde vivimos, nos mandan a otros lugares, ¿no? O sea, bueno, ahora ya es como más común que se queden cerca de casa. A mí me tocó estar a 5 horas de mi casa y fue allí, en ese lugar a donde yo llegué a trabajar, que la vida me escuchó y que yo sí creo mucho en las coincidencias, dice una amiga, las diosidencias, y creo que todo llega cuando tiene que aparecer en tu vida. En este caso, la vida me premió desde hace 16 años, no con una, con 3 hermanas que llegaron a mi vida, o yo llegué a la de ellas, pues por el magisterio. De hecho, 2 de ellas son, bueno, aparte que las 3, fíjense, ¿cómo va la historia? Las 3 son hermanas y yo soy la hermana adoptada. 2 de ellas son maestras y una es enfermera. Resulta que cuando yo llego a trabajar a ese lugar, me encuentro completamente sola, porque pues no sabía ni dónde iba a vivir. Y por circunstancias llego a vivir con una amiga, bueno, con una maestra que luego se convirtió en mi amiga y a quien quiero muchísimo. Y por azares del destino, esta amiga trabajaba con una maestra. La maestra, pues ya mayor que nosotros, obvio, no mayor, tenía 3 hijas. Entonces, yo primero me empecé a llevar con mi mamá Pilar, que es mi segunda madre. Me empecé a llevar con ella y ella me invitó a su casa. Cuando ella me invitó a su casa, me presentó primero pues a una de ellas, luego a la otra, luego a la más pequeña, que en ese entonces estudiaba afuera, y poco a poco nos fuimos involucrando. Al ser yo la foránea, por así decirlo, me invitaban pues a comer con ellas, o yo llegaba así, pues a visitarlas, ¿no? Y poco a poco nos fuimos adoptando con el término de hermanastras, y hermanastra. Los niños de ellas, que en aquel entonces estaban muy pequeños, Liliana y Santiago, pues empezaron a decirme tía, y pues me volví la hermana añadida. Pero para mí son las hermanas que yo siempre le pedí a la vida y las hermanas que yo siempre anhelé tener desde niña. Y nos encontramos ya de adultas, pero nos encontramos. Y para mí es un tema que me conmueve mucho, porque créanme que me siento muy afortunada. De niña yo siempre anhelé esa parte, el tener a la hermana, ¿no? No es que para mí no fuera suficiente tener un hermano, pero el vínculo siempre con otra mujer es distinto al que se forja con tu hermano. Entonces,
Cuando llegamos a nuestras vidas mutuamente y nos adoptamos como hermanas, la realidad es que fue como si se hubiera cumplido pues un sueño para mí desde niña. Y han sido 16 años en los que hemos vivido una cantidad infinita de historias. Tenemos muchas anécdotas, tanto bonitas como no tan lindas. Tenemos recuerdos de fiestas, de celebraciones, de lágrimas, incluso de un tiempo de aislamiento, un poco de mi parte, que se dio porque yo estaba demasiado enfocada en otras cosas que al final pues me dejaron mucho aprendizaje, pero que de verdad que yo me siento profundamente agradecida de haber tenido la oportunidad de, no digo recuperar porque yo no creo que estuviera perdido, pero sí de reconstruir esa relación o de reforzar esa relación que había con ellas. Y de verdad que les digo, tenemos muchas anécdotas, han estado conmigo en momentos bien complicados y yo también con ellas. Años después, cuando yo partí de ese lugar y llegué pues ya a Veracruz, que es donde radico, la amistad no se perdió, por el contrario, se ha seguido fortaleciendo esa hermandad, porque ya no es nada más de que somos amigas, somos hermanas. Y tantas cosas que hablamos y que nos contamos, y que Bere, que es la más chica, a pesar de que es la más chica y la diferencia de edad con nosotras pues a lo mejor es un poquito más marcada, sigue habiendo esa complicidad y ese cariño entre nosotras. Ahora tengo una sobrina nueva, que es la bebé de Bere, y de verdad que para mí esa familia que he forjado a lo largo del tiempo es una bendición. Es una bendición por todo lo que ha aportado en mi vida, y que yo espero que esto sea recíproco. Y de verdad que hablar de la familia que uno elige para mí es un tema muy bonito, porque realmente, como les digo, yo no es que no haya estado bien con mi familia, con mis papás, con mi hermano, y haya sentido la necesidad de buscar a otras personas. Por el contrario, creo que con el tiempo la vida nos va presentando, al menos en mi caso, la vida nos va presentando a esas personas que te suman y que además te invitan a formar parte de su vida, ¿no? En este caso, pues con ellas así sucedió. Después de ello, después de muchos años, llego a otra escuela. Les digo que el magisterio ha sido parte esencial y conozco a otra maestra a la que yo casi tuve que ir a sacar de su salón, porque siempre estaba en su salón y yo fui la argüenderita que la fue a buscar, la escandalosa que la fue a buscar. Y yo decía, esta mujer como que hay algo, como que algo me llamaba hacia ella, ¿no? Y pues, ¿cuál fue la sorpresa de la vida? Que se me presenta como otro regalo de la vida otra hermana, que es mi mejor amiga Gaby. Yo siempre digo mi mejor amiga de Veracruz y mi mejor amiga de Lerdo, porque para mí ocupan ese espacio, ¿no? Ese rango, esa importancia. Y Gaby, para mí, les decía, aparte de que es una hermana, somos muy parecidas, somos de la misma edad, somos pues como de la misma corporeidad, somos muy dicharacheras, platicadoras, creativas. Hay muchas cosas en las que somos muy parecidas. Sin embargo, yo siempre he creído que ella es más fuerte que yo. Yo por mucho tiempo me sentía más vulnerable. Y con todo lo que ha pasado en mi vida en el último año, creo, considero que aprendí mucho de la fortaleza de Gaby. Y que todas esas palabras que yo escuchaba de ella, aún aquellas que no quería escuchar porque sabía que me estaban diciendo lo que yo no quería reconocer, pues realmente hicieron que yo pues de alguna manera me fortaleciera y que fuera gracias a ella.
Gaby es una mujer sumamente especial en mi vida y saben que es la parte más bonita, que en esos azares del destino ella ya conoció a mis otras 3 hermanas y ya hemos convivido. Nos falta convivir con Bere, pero el día que lo hicimos, porque apenas sucedió eso, el que pudiéramos convivir, platicar, etc., yo me sentía tan feliz y tan bendecida. O sea, fue una sensación tan bonita el decir, aquí están estas mujeres que son mi familia, y de verdad yo me sentía tan plena y me siento tan contenta de que hayan hecho clic ellas también, que no solamente sea pues yo con ellas o yo con Gaby, sino que realmente creo que hicieron clic, y eso es porque todas somos buenas personas y las buenas personas nos reconocemos entre nosotros. A lo mejor van a decir qué pretenciosa al decir somos buenas personas, o hablando de mí, ¿no? Que soy buena persona, pero la realidad es que sí, porque tengo una formación muy bonita desde mi casa, y que aunado a ello, la familia que yo elegí precisamente ha dejado esa huella en mi vida. Son personas bonitas, por lo tanto hacen mi vida más bonita. Mis hermanas son sumamente importantes para mí. Creo que no sé qué haría ahora en este punto de mi vida, o no me imagino, mejor dicho, un futuro sin ellas. Tanto el saber que están ahí, el saber que podemos hablar. Yo lo decía en otro episodio y lo platicaba hace unos días con mi psicóloga, que yo tengo la certeza de que si mando un mensaje y les digo necesito verte, a menos que sea una circunstancia muy, muy extrema, o porque tengan algo realmente muy personal que atender, me van a decir no puedo. Pero caso contrario, siempre ha sido el ven o vamos si quieres. Y eso es algo que de verdad deseo que todos encuentren amistades o encuentren amigas como las que yo tengo. Y les voy a hablar de alguien más. Yo tengo muchas amigas, pero ahorita voy a tocar ese punto. Les voy a hablar de alguien más que estoy segura que no se lo espera que yo lo diga, pero hay amistades que se van forjando a lo largo de los años, y que a pesar de que podamos pasar por distintas etapas de la vida, continúan, y son amistades que a lo mejor por momentos son más superficiales y por otros más profundos. Sin embargo, ahí están. Tengo varias amigas que se llaman Cintia, pero en este caso les voy a hablar de una amiga que se llama Cintia, que vive en Veracruz. Mi amiga Cintia, somos maestras. Les digo que yo con puras maestras tengo amigos de otras profesiones, pero bueno, entre maestras nos vemos. Mi amiga Cintia y yo nos conocemos desde la universidad, o para quienes no lo saben, en las escuelas a donde asistimos maestros se llaman normales. Entonces nos conocimos desde la normal. Ella es más grande que yo, es de preescolar, muy poquito, más grande por poquito. Entonces nos conocíamos, nos llevábamos bien, mantuvimos como que la relación o el contacto a lo largo de pues todos estos años desde que egresamos de la universidad. Y cuando llegué a vivir a Veracruz, empezamos a frecuentarnos de vez en cuando, era así como no tan seguido. Sin embargo, les digo, yo soy muy creyente como de esa parte de que todo cae en el momento en el que tiene que caer, o todo sucede cuando tiene que ocurrir. Y Cintia ha sido una persona constante, por así decirlo, en mi vida, porque les digo, nos hemos hemos coincidido durante muchos años. Sin embargo, pues confidencias tan fuertes no habíamos tenido la oportunidad de.
Creo que en los últimos 2 años la relación de Cintia y la mía se ha fortalecido. Los últimos 3 años más o menos. Fue a partir un poquito antes de la pandemia. Por cuestiones de sus niños, de proyectos que yo estaba haciendo, y poco a poco nos fuimos compenetrando más. Siempre nos hemos querido mucho, sin embargo, como les decía, yo pienso que la vida acomoda todo cuando tiene que ser. En el proceso que yo he vivido el último año, tanto de terapia como de redescubrimiento de esta Marigel adulta, como incluso rupturas, Cintia estuvo ahí, ha estado ahí. Cintia incluso es la editora del libro que yo publiqué, pues de una propuesta de alfabetización que realicé. Y de igual manera, Cintia fue una de las personas que más apoyó la idea de este podcast. Incluso el día que yo hice la presentación frente a otras amistades o otras amigas, ella fue la presentadora. Un día antes, en la noche, estábamos terminando de planear todo, y su esposo, que también es un amor y que los aprecio mucho a ambos, de verdad que ella, no sé qué hubiera hecho sin ella. Con toda honestidad, hay personas que llegan a salvarte, y Cintia literalmente en el último año ha sido una de esas personas que llegó a salvarme, y que a partir de consejos, de regaños, de momentos en los que me dijo ya no puedes estar así, de una terapia, o mejor dicho, de una persona con la que yo he tomado terapia, a la que llegué por Cintia. Si no hubiera sido por todo eso, aparte de esa paciencia para escuchar audios interminables, de que yo le decía me siento así, me siento así, pero también de su compañía, de su cariño, yo no sé qué hubiera sido de mí, porque como les digo, mis hermanas, mis otras 3 hermanas, pues están fuera de... Una de ellas sí está en Veracruz, pero trabaja todos los días, pues mucho, y tiene una bebé, entonces es más difícil. Y sin embargo también en los últimos meses pues hemos estado un poquito más en contacto. Pero Cintia se convirtió en uno de esos sostenes que yo necesitaba en el momento más complejo que he vivido este año. Y de verdad que yo no sé, se lo decía hace unos días, yo no sé qué hubiera hecho sin ti. Y la realidad es que creo que por algo nuestra amistad se fue fortaleciendo en los últimos años, porque sabía que íbamos a vivir etapas pues no tan buenas, y que iba a ser necesario que estuviéramos una para la otra. Y hace unos días, en un festejo en su familia, decíamos, güey, es que estamos para las partes no tan bonitas, pero también para los festejos. Y hoy por hoy, que nos reunimos o que nos escribimos o que nos mandamos audios, porque los audios no se acaban, nos carcajeamos y nos reímos y decimos muchas cosas. Y de verdad que me da gusto compartir esas etapas con ella. El hecho de que no tan solo esté para la parte bonita o para la parte triste, sino que esté en todas las temporadas de mi vida. Y eso es muy valioso. Es muy valioso saber que hay gente alrededor tuyo que quieres y te quiere y que está en todo momento. Ella es una de esas personas. Y Cintia, eres para mí otra hermana de vida. Hace unos meses leí Indomable de Glennon Doyle. Si no lo han leído, vayan, corran, cómpranlo, descárguenlo, pero páguenlo y léanlo. Indomable de Glennon Doyle es un libro que sin duda alguna les puedo decir que me cambió la vida para bien. Tengo pensado otro episodio en el que vamos a hablar de los libros que nos han cambiado la vida, y ese está en mi lista. Y precisamente hay una parte del libro en la que Glennon habla de la importancia de forjar comunidad y de forjar
esos lazos o esas redes de apoyo que te van a sostener, o que tú vas a formar parte de una red para sostener a otras personas. Pero no nada más en aquellos episodios no tan agradables de la vida, sino también en aquellas partes que quieres compartir con los demás de manera positiva. Debo decirles que he sido una persona muy afortunada a lo largo de mi vida, porque he logrado construir precisamente redes con mujeres principalmente que han impactado de una manera muy positiva en mi vida y que están ahí, que sé que a pesar de que no hablemos frecuentemente, no nos veamos frecuentemente, pues estamos, como dijera mi mejor amigo, estamos para lo que se necesite. Entonces, hace unos meses, cuando yo hice la presentación del podcast, hice una lista de las personas que quería que estuvieran. Yo decidí invitar a puras mujeres a esta presentación. Y al momento de hacerlo, hacer la lista, me salieron pues más de 20 personas. Y yo decía, qué afortunada soy de contar con esa red tan extensa con la que otras personas no cuentan. Y ellas, esa red que yo he forjado y que he construido y que he fortalecido a lo largo de muchos años, se convierte en esa familia que uno elige. Tal vez no como mis hermanas, pero sí como esas primas, esas primitas, esas sobrinitas, esas parientas, porque yo así los veo como una extensión más de esa familia, ¿no? Y realmente creo que de eso se trata cuando hablamos de la familia que uno elige, de los lazos que se van forjando con personas que aprecias, que te aprecian, que suman y que llegan a la vida para hacerla más bonita, para enriquecerla, y que de alguna manera tú también lo haces en la vida de ellos. El día de la presentación del podcast fue un día muy emotivo, porque llegaron todas estas amigas, esta familia, estos lazos, estas redes, y una de ellas me dijo, Marigel, estoy sorprendida de ver la cantidad de amigas que tienes. Porque yo siempre escucho que me dices, mi amiga fulanita, mi amiga sutanita, pero yo no me había dado cuenta de cuántas amigas tienes. Y le dije, así es. Y todas y cada una de ellas son una bendición. Y creo que si por algo la vida nos ha reunido o nos ha permitido encontrarnos, y bueno, yo podría hablarles por mucho tiempo acerca de mis amigas, podría nombrarlas a todas y cada una de ellas. Es un poquito complicado hacerlo porque, como les decía, gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a quien sea que esté allá, pues soy muy afortunada de tenerlas en mi vida. Les voy a contar una anécdota. Cuando terminé con la última pareja con la que estuve, fue un momento muy impactante porque realmente yo lo había postergado por un tiempo y pues no se había dado por muchas situaciones. Y el día que ocurrió, yo le escribí a una amiga porque fue para mí, les digo, fue muy impactante porque aunque en el fondo yo ya sabía que era necesario que ocurriera, pues no esperaba que se diera en el momento en que pasó. Entonces, ese día, cuando ya cada quien tomó su rumbo, yo le escribí a una amiga y le dije, ¿dónde estás? Y ella me dijo, vengo en camino, ¿qué pasó? Y le mandé un audio y le dije, pasó esto y esto y esto, y me dijo, llego a tal lado, ve por mí y vamos a mi casa. Mi amiga Angélica, incluso hace unos días platicaba con ella y me decía, perdón, sí es para mí así como muy conmovedor.
ella me decía, voy a imprimir el poema que me escribiste. Yo le escribí un poema acerca de lo que ha significado su amistad para mí, pero sobre todo en ese momento. O sea, creo que si no hubiera sido por ella, no sé qué hubiera pasado. O sea, yo estaba como que entre impactada, choqueada, triste, pero además, o sea, confundida, confundida por muchas cosas. Entonces, Angie estuvo conmigo en ese momento y yo no podía llorar porque estaba, como les digo, estaba choqueada. O sea, todavía, ¿sabes? Como que, ¿qué está pasando? Y ella y Gaby estuvieron en ese momento porque estaban ahí, ¿no? Estaban en Veracruz. Pasaron unos días y yo no le había dicho a nadie hasta que, como todo, revientas. Y no literalmente, gracias a Dios, le escribí a mi amiga Cintia y le dije, está pasando esto y yo estoy haciendo así. Fue como que de repente me cayó todo encima. Y ella fue quien me recomendó a esa otra terapeuta que actualmente sigo viendo. No es mi psicóloga, es otra terapeuta. Y realmente, como les digo, han sido personas que han estado ahí. Y que ahora, hace unos días, por ejemplo, que me reuní nuevamente con Angie, nos hemos seguido viendo, obvio, ella estuvo en la presentación y salimos de repente al cafecito a desayunar, a pasear. Y hace unos días las dos teníamos mucho trabajo, porque también es maestra, y nos juntamos y estaba cada quien haciendo su trabajo, pero estábamos muy contentas y platicábamos, y al final me dijo, me da gusto verte así, te ves muy diferente. Y qué bonito el estar contigo también en este momento. Y de verdad que es cierto, no nada más, esos lazos no nada más se forjan para sostenernos en momentos difíciles, se forjan para disfrutar la vida, para vivir la vida, para crear, como yo les decía, comunidad de muchas maneras. Realmente la familia que uno elige no siempre es por algo negativo. Yo entiendo y sé, porque conozco de muchas personas que han recurrido por la violencia o por cosas que han vivido en casa, a relacionarse mejor con personas ajenas o que no son de sangre y han encontrado en ellos lo que requerían. Y es muy importante el hacerlo, encontrar a personas con quien tú te sientas libre de ser tú. Y eso para mí ha significado esta red de personas que a lo largo de mi vida me han dejado ser, pero también me han señalado la parte que yo no podía o que no quería ver, pero no para mal, sino para que yo creciera. Y en este punto de mi vida sé que aún hay muchas cosas que tengo que mejorar o que tengo que cambiar. Más que cambiar, creo que evolucionar. Y sé que esta familia que yo he elegido, que he construido, va a permanecer por mucho tiempo. Y va a estar en los siguientes episodios, en las siguientes temporadas de mi vida. Y van a estar ahí, para reír, para llorar, para celebrar. Esperemos que sean más celebraciones que llanto, pero sobre todo van a estar ahí. La familia que uno elige deja huella, y esa huella es imborrable, aun cuando a veces también nos pasa que las personas que habíamos adoptado como familia o que nos habían adoptado en sus familias, pues se termina su ciclo en tu vida. Cuando así sucede, lo que se debe hacer, en mi opinión, es agradecer por lo que ya fue, agradecer por todas las experiencias y seguir adelante. No nos deja nada bueno el clavarse en yo te quería tanto como si fueras mi familia y pasó eso. No, ¿para qué? Eso no nos deja nada bueno. Y se los digo porque lo he vivido también con personas que yo consideraba muy importantes para mí y que simple y sencillamente su ciclo termina.
y mi ciclo en la vida de ellos termina. Pero así pasa y todos llegan o se van para dejarnos un aprendizaje. Y en ese sentido, soné muy formal y en ese sentido, alguien de quien he aprendido mucho, y que ustedes dirán, ay Marigel, puras amigas, sí, tengo muchas amigas, soy muy afortunada, pero también déjenme decirles que tengo un hermano más, Omar. Nos conocimos también trabajando juntos y cuando nos conocimos, por la complicidad o el clic que se dio, escuchábamos muchos comentarios a nuestro alrededor de van a terminar juntos, van a andar, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Han pasado 4 años y muchas cosas en nuestras vidas. Hemos vivido muchísimas experiencias juntos, fiestas, relajos, borracheras, lágrimas, dolores, corazones rotos. Muchas etapas hemos atravesado juntos y él y yo jamás nos hemos visto de una manera que no sea como hermanos. Nos queremos tanto y nos apoyamos tanto que hemos tratado de estar ahí como todo. Hemos tenido periodos en los que tal vez nos separamos un poco, sobre todo ha sido por las personas con las que estamos en su momento. En mi última relación, Omar no era bienvenido por la otra persona y en alguna relación que él tuvo yo tampoco era bienvenida, entonces sí mantuvimos esa distancia, sin embargo el contacto ha prevalecido. Y creo que tener un amigo hombre, porque siempre se dice que la amistad entre hombres y mujeres no existe, yo pienso lo contrario. No sé si porque soy necia, pero yo pienso lo contrario. Sí se puede mantener una amistad con alguien del sexo opuesto cuando hay respeto, cuando hay madurez, cuando hay esas ganas de forjar lazos sin que haya segundas intenciones. Y en el caso de él, somos igual de la misma edad, pero aunque somos muy distintos en algunas cosas, también somos muy parecidos y hemos sido cómplices de muchas situaciones. Omar conoce a mi familia lo aprecia mucho, mi hermano lo quiere mucho, él y mi hermano se llevan muy bien. Y pues de alguna manera también lo hemos adoptado a él en la familia. Y él es mi otro hermano. Y les puedo decir que de verdad, con esta sonrisa que me saca al hablar de ellos, mis hermanos, porque al principio solo les hablé de mis hermanas de vida, mis hermanos, incluyendo a mi hermano de sangre, a mi Helio, que no lo tengo cerca de manera presencial, pero estamos. Mis hermanos son uno de los regalos más grandes que hay en mi vida y son una de las razones por las cuales yo sigo aquí. Y bueno, antes de que me vuelva a conmover, porque ya no está muy cute que lo siga haciendo. La realidad es que yo no tengo miedo a mostrarme vulnerable. Siempre he tratado de que esto sea muy real. Pues bueno, eso es parte de mi esencia, el que soy muy sensible, pero no lo veo como algo negativo, por el contrario, no tengo miedo a mostrarme tal y como soy. Ya no. Con lo que quiero cerrar es con lo siguiente. A lo largo de la vida, como Glennon Doyle decía, es bien importante ir forjando, ir construyendo esos lazos, esa red de apoyo, esa tribu que nos va a arropar, que nos va a aconsejar, que va a celebrar, que va a reír, que va a llorar y que nos va a impulsar a ser cada día mejor, que va a ser ese aire que impulse las alas con las que vayamos transitando por la vida. La familia que uno elige siempre es una bendición para todos. La familia que uno elige
como les decía, deja huella, no solo en la vida, sino también en el corazón. Este fue el episodio número 4 de El lado B de las cosas, la familia que uno elige. Nos vemos pronto en el episodio número 5. Vamos a platicar acerca de cómo manejamos las rupturas en diferentes etapas de nuestra vida. ¡Adiós!